Ok. Ya, entonces tenemos aquí la alimentación del tomacorriente 115 voltios 60 Hz, transformador reductor para bajar el voltaje. Este de aquí es el puente rectificador de onda completa, el filtro, el regulador de voltaje que vamos a verlo nuevamente hoy día y la carga. Aquí tenemos la onda rectificada, onda completa, lo que está con rojo. Y aquí con negro le he dibujado lo que sale después del filtro, o sea, es la onda filtrada. Esto es lo que se llama el rizado. Y de aquí sigue y sigue. O sea, elevamos el nivel de C. Elevamos el nivel de C. Esto es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué motivo? Porque la onda que estamos rectificando es parte de una onda seno. Y la onda que sale del filtro, recuerden ustedes, ya es una onda, ¿sí ven? Exponencial decreciente. Entonces, recuerden lo que les he repetido varias veces. En este lapso, desde este punto que le llamamos, se ha borrado por aquí, parece, no importa. Este punto de aquí, desde este punto, o sea, en este lapso que está remarcado aquí con negro, remarcado con negro, ahí está remarcado con negro, ese es el lapso en el cual la fuente de voltaje, o sea, el secundario de transformador, a través de los diodos, recarga al capacitor y alimenta a la carga. Recarga al capacitor y alimenta a la carga. Mientras que en este lapso, voy a ponerlo con azul, en este lapso de aquí, es cuando únicamente el capacitor es el que alimenta a la carga, porque ya este voltaje comienza a decrecer. El voltaje rectificado comienza a decrecer, porque es una onda seno. Entonces, como este voltaje es menor que el voltaje que está guardado en el capacitor, los diodos se abren. Y quien alimenta la carga únicamente es el capacitor. Por eso es que tenemos este rizado, o sea, una onda exponencial decreciente. Entonces, este punto de aquí es crítico. ¿Por qué? Porque en este punto es donde se van a encontrar la onda seno que está creciendo y la onda exponencial decreciente que está cayendo. Entonces, este punto de aquí es crítico y ahí están las fórmulas que vimos el día miércoles anterior. ¿Sí? Básicamente eso les quería explicar. Entonces la onda que sale es una onda DC no regulada. ¿Por qué motivo? Porque este nivel DC está variando. Tenemos el voltaje máximo y el voltaje mínimo. El máximo le llamamos voltaje pico y al mínimo le llamamos voltaje mínimo. Entonces, en el medio de ellos hay un nivel DC. Voy a ponerlo con rojo. Aquí en el medio hay un nivel DC. Este es el voltaje DC. Está con rojo. Entonces la señal va a estar fluctuando entre un pico y un mínimo, pero el nivel de C. Y se llama no regulada justamente porque el nivel de C no es constante, sino que está fluctuando en este rizado. Por ese motivo, es que ponemos el regulador de voltaje.
Esto también ya les conversé el día miércoles anterior. Vamos a repasarlo rápidamente. El regulador de voltaje debe de cumplir 4 características. Las voy a repetir. El regulador de voltaje debe cumplir 4 características. Cuatro. ¿Cuáles son esas 4 características? Sencillo. La primera característica es que, caramba, se me perdió la hoja. Bueno, no importa. Es que el voltaje de salida es fijo. El regulador de voltaje, su característica es que el regulador de voltaje es fijo. La salida que me bota es fija. Segundo, este regulador de voltaje, para que regule a un voltaje, tiene que el voltaje de entrada ser por lo menos 2 voltios mayor que el voltaje de salida. O sea, esto debe de cumplirse. Esto es lo que en los manuales le llaman el drop out. Así que se le llaman el voltaje de drop out. O sea, si yo quiero tener, por ejemplo, 5 voltios, mi voltaje de entrada, o sea, la parte mínima, debe ser por lo menos 7 voltios. Si es menor de 7 voltios, el regulador no funciona. ¿Ok? Entonces, este voltaje entre entrada y salida debe ser por lo menos 2 voltios. Si no es 2 voltios, el regulador no funciona. Entonces, ya van 2 condiciones. La primera, que el voltaje de salida es fijo. Y segundo, el voltaje de drop out. Tercero, esto es interesante. Hay que ver en las especificaciones la corriente máxima que puede entregar el regulador. ¿Sí? Por ese motivo es interesante que no nos excedamos de la capacidad de corriente. Si la carga va a consumir, por ejemplo, 1 amperio y mi regulador puede entregar como mucho medio amperio, no va a trabajar, ¿correcto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el regulador se puede quemar. ¿Sí? Y cuarto, los reguladores de voltaje necesitan un disipador de voltaje. Necesitan un disipador de voltaje, de calor. Los reguladores de voltaje necesitan un disipador de calor. Si yo no le pongo un disipador o no le pongo o no lo pongo a trabajar en un ambiente fresco, el regulador de voltaje puede recalentarse. Y aquí viene la parte interesante. Los reguladores de voltaje que no están en un ambiente que les permita disipar el calor, ellos tienen un relé térmico internamente, o sea, un breaker térmico. Si el calor excede del máximo permisible según el fabricante, el regulador de voltaje se apaga, se desconecta. No se quema, se desconecta. Una vez que se enfría el ambiente, solito sigue trabajando. Entonces, por ese motivo, se lo debe hacer trabajar siempre en un ambiente fresco o con disipadores de calor. ¿Ya? Las series comunes son la serie 78XX y 79XX. La serie 78 es para reguladores de voltaje positivos. La serie 79 es para reguladores de voltaje negativos. Este es un típico regulador de voltaje de media potencia. Esta configuración ustedes la pueden encontrar en los manuales
Esta configuración le llaman TO 220. Eso es para media potencia, TO 220. Esa es la parte física, o sea, cómo se los identifica. Ustedes lo pueden ver ahí. Sí, déjenme traerles nuevamente para que ustedes lo vean. Aquí tengo unos reguladores de voltaje. ¿Sí? Dejen ver que ya no alcanzo a divisar. Ya. Miren ustedes, ojalá que se pueda ver por ahí la serie 78. No se alcanza a divisar, qué pena. 7805, a ver ahí. No se alcanza a ver. Bueno, esta es la serie 7805. A ver si que le pongo una lupa para que ustedes puedan ver. Una lupa aquí, a ver. Una lupa. Ahí se ve algo, ¿no? Y se ve algo, ¿no? No se distinguen las letras, No, profesor. no se distinguen, ¿no? A ver, ¿y ahí? No, tampoco. Tampoco, ¿no? No. No. En todo caso, este de aquí dice 7805. O sea, entonces el XX es que puede tomar lo que me dice en los números después de la serie 78, se refiere al voltaje que botan. Este de aquí creo que está mejor aquí, de ver aquí para ver. Este de aquí está mejor, creo. No, no se alcanza a ver, qué pena. Qué pena. No se alcanza a ver. Qué pena. A ver si ponemos aquí. Aquí están números un poquito más grandes, pero no, no, la verdad que no. Bueno, ahí se puede ver algo ahí. Bueno, en todo caso, este de aquí es la configuración. Si ven ustedes, el TO 220, TO 220. Son reguladores de mediana potencia. Pueden manejar hasta 1 amperio como mucho. Si queremos manejar corrientes mayores a 1 amperio, recurrimos a esta configuración llamada TO3. 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 Y el disipador típico para este TO3, fíjense ustedes, es este de aquí. Este es el disipador de calor. Entonces ponemos aquí al regulador. Ups, ahí está. Y nos queda así. Y nos queda ahí el regulador de voltaje. Este es con el disipador, ¿sí? Eso les quería mostrar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces son reguladores de voltaje positivos y negativos. Si yo quiero una fuente, por ejemplo, qué sé yo, de 5 voltios, debo de ubicar un
7805. Quiero un regulador de voltaje de 15 voltios, 7815. Quiero un regulador de voltaje de 12 voltios, 7812. Y si quiero un regulador de voltaje negativo, recurro a la serie 7909, de 9 voltios. ¿Estoy claro? ¿Hasta aquí alguna pregunta? La siguiente parte que comenzamos a ver fue cómo hacer reguladores de voltaje variables. Para hacer reguladores de voltaje variables, recurrimos a la familia del LM317. Hay también es una familia 117, 317, 217. Es la familia LM217, 317. ¿Cuál es lo típico de ellos? Lo típico de ellos es que su voltaje de salida entre el pin de salida y el pin central me botan apenas 1.2 voltios. Ese voltaje no me sirve para nada. 1.2 voltios. Ese voltaje no sirve. ¿Sí? A diferencia del regulador de voltaje de serie 7879, aquí está voltaje de entrada, esta es la tierra y este es voltaje de salida. En estos reguladores, para hacer reguladores variables, la patita del centro no se la llama tierra, se la llama ADJ. Viene del inglés ajuste, no sé. Entonces tenemos entrada, ajuste y voltaje de salida. Estos reguladores de voltaje, tienen la particularidad de que entre el voltaje de salida y la patita ADJ me botan 1.2 voltios. ¿Y eso para qué me sirve? Sencillo. Eso me sirve por esto de aquí. Fíjense, aquí está el voltaje de entrada, este es el regulador de voltaje, rec de voltaje, B sub 0, así con mayúsculas, porque estamos en voltaje continuo, ¿sí? BI, BO, y aquí está la patita ADJ. Entonces yo aquí le pongo una resistencia. ¿Por qué? Porque aquí me está botando más, menos 1.2 voltios. Si yo le pongo aquí una resistencia de 120 ohmios y aquí yo pongo una resistencia, qué sé yo, variable entre 0, no sé, un potenciómetro aquí que me sea, por ejemplo, de 1K, no sé. Miren bien lo que pasa en esto de aquí, ¿eh? ¿Qué voltaje yo tengo? Perdón, ¿qué corriente yo tengo pasando por aquí? Esa corriente I va a ser igual a 1.2 voltios sobre 120 ohmios. ¿Cuánto es eso? ¿Me pueden dividir, por favor? ¿Me pueden dividir, por favor? ¿Cuánto es 1.2 para 120? ¿Sí me están oyendo? No. 0.01. Dígame cuánto me da en miliamperios. 10. 10 miliamperios, gracias. 10 miliamperios. Particularidad. La corriente que viene por aquí, esta corriente I, A de J, es despreciable. O sea que la corriente que baja por aquí también viaja por acá. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje en este punto?
¿Cuánto vale este voltaje? ¿Cuánto vale ese voltaje? El voltaje en el punto A de J, sí se ve, ¿no? Mejor es con negro. ¿Cuánto vale el voltaje en A de J? ¿Cuánto vale? Si estamos en el máximo, 10 miliamperios por un K, ¿cuánto es? O sea, aquí sería VA de J máximo. ¿Cuánto sería? 10 miliamperios multiplicado por un K. ¿Cuánto es eso? 10 voltios. Los milis se van con los K, ¿correcto? ¿Y cuánto sería el voltaje VA de J mínimo? ¿Cuánto sería? Es cero. Porque si está el pod en cero, entonces esto de aquí me da como consecuencia que el voltaje V sub 0 se va a rankear entre 1.2 voltios, que es el mínimo voltaje que bota, hasta el máximo que es 10 voltios. Sería, perdón, 11.2 voltios. Porque estos 10 se suman con este fijo que es 1.2. Entonces, mi voltaje de salida, según variando el pot, puede estar entre 1.2 y 11.2 voltios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? No tengan recelo, hagan preguntas, por favor. Recuerden, el kit del asunto es que la corriente en A de J es cero. O sea que la corriente que viene por aquí pasa por acá. Entonces, este voltaje VA de J va a variar según cómo varía el pot. Si el pot está en cero, este voltaje VA de J mínimo es cero. Si el pod está en 1K, entonces los 10 miliamperios viajan por 1K y me queda 10 voltios. Este voltaje de aquí debo de sumarlo con este voltaje de 1.2 para tener V sub 0. O sea, V sub 0 es igual al mínimo. Cuando este punto vale 0 es 1.2 y el máximo es 1.2 más 10, que es 11.2. Y así son los reguladores de voltaje fijos y variables. Ya ustedes están en capacidad de construir una fuente de voltaje regulada sencillo. El enchufe que va al tomacorriente, transformador reductor, puente de diodos para que me rectifique onda completa, el filtro para que me rescate el rizado, B pico y B mínimo, regulador de voltaje para la carga. Entonces es importante, por favor, esto aquí es crítico, conocer cuánta corriente está manejando la carga IL. ¿Cuánta corriente? Porque esa corriente, recuerden, por aquí la corriente que viaja por aquí es cero, despreciable. Entonces esa corriente viene de por acá, esa IL. Y esa IL es la corriente que va a pasar por los diodos y también por el transformador, pero más que todo por los diodos. Entonces los diodos deben ser capaces de manejar esa corriente. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Dígame, Álvaro. Alvarado, dígame. Entonces el diseño del circuito se lo hace en función de cuánto pueden resistir los diodos, o sea, cuánta corriente pueden resistir los diodos. O sea, sí, pero usted tiene, digamos, razón, pero, o sea, especifiquemos. La fuente de voltaje se diseña en función de la carga. Yo antes de hacer mi fuente de voltaje,
tengo que decir qué carga va a manejar, cuánta corriente va a consumir, o sea, aparte de qué voltaje va a ser regulado, cuánta corriente va a consumir. Y en base a esa corriente, seleccionamos a los diodos. Claro, tiene razón. Vamos de adelante para atrás. Listo, profe, gracias. Otra pregunta, por favor. ¿Alguna duda? Bueno, estas son las fuentes normales, las fuentes tradicionales, le llaman las fuentes lineales. Quiero ahora hacer mención muy rápida, muy breve, sin irme a mucho detalle, de las fuentes, hacer mención de las fuentes de conmutación. Fuentes de conmutación. El problema de estas fuentes es que son voluminosas. Voy a mostrarles algo, perdón. Fíjense ustedes, esta es una fuente típica de un equipo comercial, convencional. Aquí tenemos el transformador. Este de aquí es el puente de diodos. Como lo puedo ahí mostrar. Este de aquí es el puente de diodos. Estos son los capacitores, ¿sí ven? Son dos filtros. Entonces, tenemos ahí más o menos, y es algo pesado. Es algo pesado. Es algo pesado esto de aquí. Entonces, hace casi 40 años, se inventaron las fuentes conmutadas, cuya principal característica es que son livianas, no tienen muchos elementos, y ustedes pueden verlas, son las fuentes que llevan las computadoras, las PCs. Son fuentes pequeñitas, livianas, y es lo que vamos a ver en este momento, ¿sí? Ups, fuentes conmutadas. ¿Sí están viendo o no? A ver, veamos. ¿Sí están viendo, por favor? Sí, profe. Sí, se ve. Sí ven, ¿no es verdad? Las fuentes conmutadas, voy aquí a hacerles un poquito, a ampliarles aquí más o menos. Fíjense ustedes, las fuentes conmutadas pueden recibir un nivel de C o una señal AC. Puede ser un AC o un DC. El DC puede ser un voltaje regulado, no regulado, o únicamente salida de los diodos, sin filtro. Y aquí tenemos un elemento de control. Este elemento Profe, de control, dígame. disculpe. Solo se ve la pantalla o sea, solo se ve la carpeta, no se ve el... Eso les estaba preguntando, me dicen que sí están viendo. O sea, a ver, dejen ver cómo lo hacemos aquí. Eso, a ver, caramba. ¿Eso es lo que están ustedes viendo o no? Sí. Sí, profe, eso ahí estamos viendo ahorita. Ya, entonces sería a ver, ¿cómo lo hacemos para que se vea? No ven nada ahí todavía, no. No, profe. Ya, espérenme entonces un ratito, perdón. Espérenme un ratito, por favor. Déjenme suspender un momento la...
al siguiente capítulo, que es el capítulo le llaman capítulo de tiristores. Yo lo llamo electrónica industrial o electrónica de potencia. Vamos a cambiar de capítulo. Vamos a ver electrónica industrial o electrónica de potencia o como se llama, tiristores. Tiristores. Voy a hacer una pequeña pausa. Antes de pasar al siguiente capítulo, quiero darles un pequeño artificio que yo le explico siempre a mis alumnos. Este artificio lo doy únicamente yo. Lo aprendí en los Estados Unidos, este artificio, de cómo resolver ciertas configuraciones en op-amps. Hasta aquí vamos a hacer rápidamente esto. Ya sabemos cómo hacer. Primeramente, ver que se realimenta por el pin negativo, ¿sí ven? ¿Cómo se llama esta configuración? Se la llama inversor, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué motivo? Porque la corriente que viene por aquí, I sub I, esta es la corriente I sub F, ¿sí ven, no? Este punto de aquí, recuerden que B a la menos toma lo que vale B a la más. En este caso es 0. Aquí 0 voltios. Entonces la corriente I sub I, corriente que entra, igual a corriente que sale. ¿Estamos de acuerdo en eso de ahí, por favor? ¿Sí? Recuerden que la corriente que entra al op-amp I a la menos es igual a I a la más, igual a 0. O sea, al op-amp no entra corriente. Esta de aquí es I a la más, esta de aquí es I a la menos, ¿sí? No entra corriente al op-amp. Entonces, I sub I que es igual a BI menos B a la menos sobre R1 igual a B a la menos B sub 0 sobre RF. Como estamos viendo, B a la menos es 0. Ups, no, es acá. B a la menos es 0 y me queda que BI sobre R1 igual a menos B0 sobre RF. O sea, B sub 0 sobre B sub I es igual a menos RF sobre R1. ¿Sí? Por este motivo se lo llama inversor, porque sale negativo, ¿correcto? Eso estamos repasando. Eso es materia elemental en el op-amp. Este de aquí es el inversor. Vamos a ver ahora el no inversor. No inversor. Que ya lo vemos también, pero igual. B sub I me entra a la patita positiva. Pero siempre realimentamos al pin negativo, recuerden. Y aquí ponemos RF, aquí R1, y aplicamos los mismos criterios. Al op-amp no entra corriente y B a la menos toma lo que vale B a la más. O sea, este punto de aquí va a ser B sub I. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un divisor de voltaje. B sub I es igual a B sub 0 por R1 sobre R1 más RF. ¿Sí? Rearreglo yo esto de aquí para que me quede, recuerden ustedes, B0 sobre B sub I es igual a ¿qué? A R1 más RF sobre R1. O lo que es lo mismo, me queda B0 para B sub I es igual a 1 más RF sobre R1. ¿Sí ven? ¿Están de acuerdo? Entonces, en el no inversor se le suma 1.
¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor? Algo que no esté claro. Bueno, vamos a ver ahora sí lo que les decía. Un artificio muy interesante. ¿Cómo manejamos este circuito de aquí? ¿Cómo manejamos esto? Aquí le ponemos, no sé, R2, R3 y R4. Que es, si yo lo quiero dibujar, perdón, yo lo quiero dibujar de otra manera, es así, ¿veis? Aquí está R1. Miren bien cómo lo estoy dibujando. Aquí viene ¿qué les parece? Aquí está R2, este es R3 y este es R4. Es únicamente cuestión de visualizarlo en el espacio, nada más. Es lo mismo, es el mismo circuito. Ahora, si quieren ustedes verlo más bonito, que es lo mismo, pero más bonito, envíenlo por aquí abajo. Es lo mismo. Ups, ahí quería decir. Este de aquí es R2, es lo mismo. Por arriba, por abajo es igual. ¿Cómo atacamos ese tipo de problemas? Aquí se les complica, o sea, no se complica, se hace largo el análisis utilizando mallas y nodos. Yo tengo un artificio que lo aprendí en los Estados Unidos y es sencillo. El punto de partida es este. Recuerden, B a la menos igual a B a la más. ¿Cuánto vale B a la más? Vale 0, entonces esto vale 0 voltios, ¿correcto? La pregunta que les hago, que ya lo expliqué yo en clase anterior, ¿cómo se llama este 0 voltios aquí? ¿Cómo le dijimos que le llamábamos? Hola, yo lo expliqué en clase. ¿Cómo se llama ese punto? ¿Cómo se llama ese voltaje? La patita más está a tierra, ¿correcto? Está a tierra. Esta de aquí sí está a 0 voltios, pero por la condición del op-amp, B a la menos debe ser igual a B a la más. O sea, aquí también tenemos 0 voltios. El B a la más, aquí hay espacio, B a la más está a tierra. ¿Sí? Pero B a la menos se le llama que está a tierra virtual. Tierra virtual. O sea, no está conectada esta patita a tierra, pero está a 0 voltios. Eso es lo que se llama tierra virtual. ¿Sí? O sea, ambos están a 0 voltios. Entonces vean cómo se maneja este tipo de circuitos. Aquí me entra I sub I, o mejor I sub 1. Y aquí me entra I sub 2. ¿Correcto? Este punto de aquí voy a llamarlo B sub X. B sub X. B sub X. Ya, presten atención, por favor.
Igual que en el caso anterior, ¿cuánto vale I sub 1? Es igual a BI menos B a la menos sobre R1. Y lógicamente es igual corriente que entra, igual corriente que sale, es igual a I2, que es igual a B a la menos BX sobre R2. Como ya dijimos, B a la menos es 0. B a la menos es 0. ¿Qué me queda ahí? Me queda que B sub I sobre R1 es igual a menos BX sobre R2. Pero yo quiero encontrar B0 para BI. Lo que tengo aquí básicamente es que BX es igual a menos BI por R2 para R1, ¿correcto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Me están siguiendo o no? ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, dígame. No, todo claro hasta ahora. Ya, aquí viene la parte que le simplifica a ustedes el cálculo. Hasta aquí estamos bien. Si ustedes lo hacen por nodos, por mallas, lo pueden hacer, pero se les va a hacer un poquito largo. Aquí viene mi artificio, miren ustedes. Voy a redibujar esta red. Es un divisor de voltaje. Aquí está B sub 0. Aquí está R4. Este punto de aquí es BX. Y en BX yo tengo R3 que está puesto a tierra. Y aquí tengo en paralelo R2 que está puesto a tierra virtual. R2. O sea, este es el artificio. Este punto de aquí es 0 voltios porque es tierra. El de aquí también es 0 voltios por esta condición. O sea, físicamente no están en paralelos. Matemáticamente sí están en paralelo. Físicamente no están en paralelo. Matemáticamente sí están en paralelo. Entonces yo me aprovecho de ese artificio, de que matemáticamente sí están en paralelo, y digo que B sub X es igual, bueno, a B sub 0, divisor de voltaje, por el paralelo de R3 con R4, miren bien, perdón, con R2. Están en paralelo sobre el paralelo de R3 con R2 más R4. Eso. ¿Y qué hago de ahí? Igualo ambas expresiones. Y me queda que menos BI sobre R1 igual a B sub 0 de R3 con R2 en paralelo sobre R3 con R2 en paralelo más R4. Ahí está. Y ahí sí me queda BO para BI. ¿Sí estuvo claro el artificio o no? ¿Alguna duda? Profe, Sí. profe, disculpe, ¿no sería en el lado izquierdo BI por R2 sobre R1? El lado izquierdo. Falta R. Sí, Aquí, en la igualdad. ¿en cuál No, igualdad? en la ecuación, en la última. En la En la igualdad. última, Sí, menos BI B. por R2. Perdón. Si quieres, gracias. ¿Vio? Gracias, me confundí. BX es, tienes razón, es menos BI por R2. Eso. Gracias, ¿sí? Porque ambos son BX. Gracias, señor. Está bien. Corrijan eso, por favor. Sí, bien. Y ahí tenemos BO para BI. Claro, sale negativo porque es un inversor. Estamos por el pi negativo. Y si ustedes lo ven de esta manera o lo ven así, es lo mismo. Es lo mismo. Está es redibujado, nada más. Es lo mismo.
Con este artificio nos ahorramos media carilla de cálculos si usamos mallas o nodos o Kirchhoff o lo que sea. ¿Sí? Y esa es mi recomendación para los estudiantes. ¿Sí estoy claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, eso les quería añadir a la teoría de OPAMS. Y hasta aquí sí se acaba ya terminamos el capítulo de OPAMS, terminamos el capítulo de fuentes de poder y comenzamos el capítulo de tiristores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, por favor? ¿Qué son los tiristores? Recuerden la primera clase que les dije que los elementos semiconductores se dividían en tres grupos: la electrónica, de elementos semiconductores, se dividía en tres grupos: en diodos, en transistores y en tiristores. En tiristores. ¿Los diodos qué hacen? Los diodos permiten el paso de corriente en un sentido. ¿Sí? Pare de contar. Los transistores poseen dos funciones. La una, pueden ser amplificadores o pueden ser switches que pueden estar en corte o en saturación, ¿correcto? ¿Qué hacen entonces los tiristores? ¿Qué hacen entonces los tiristores? ¿Qué hacen? Los tiristores son los que van a permitir la conducción de corriente, sí, en un sentido, pero controlada. Conducción controlada de corriente. Conducción controlada de corriente. Eso. Conducción controlada de corriente. Así de fácil. ¿Cómo es eso? La conducción controlada de corriente es que yo digo cuándo debe de conducir. Punto. Vamos a ver el elemento más sencillo de los tiristores. Se llama el SCR. SCR. Significa rectificador controlado de silicio. Su símbolo es este de aquí. Este de aquí es el símbolo. Tenemos un ánodo, tenemos un cátodo y tenemos un gate, una compuerta. Esa compuerta es la que me va a decir cuándo ese rectificador va a conducir. El SCR es para manejar corrientes en un solo sentido. Este es el símbolo del diodo, en DC. O sea, la corriente viaja únicamente aquí. Llama corriente de ánodo. ¿Sí? En cambio, en AC tenemos al TRIAC. TRIAC es la contraparte del SCR, pero es en alterna. Su símbolo es así.
O sea, puede manejar en ambos lados. Lógicamente, con el gate. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los terminales? Se los llaman ánodo 1 y ánodo 2, porque ambos son ánodos. ¿Sí? Ambos son ánodos. Ya tenemos entonces, el que está cerca del gate se llama ánodo 1 y el de aquí es ánodo 2. ¿Ok? Y este de aquí es en alterna. ¿Cuál es la curva del SCR? El SCR, su curva es así. Aquí es corriente, aquí es voltaje. ¿Cómo sería la curva del SCR? Es sencillo. La curva del SCR básicamente es como un diodo, sino que en la parte del primer cuadrante tenemos un efecto especial. ¿Cuál es ese efecto? Fíjense en ustedes. En la parte inversa, en la parte aquí inversa, es como un diodo. Aquí tenemos el voltaje. ¿Se acuerdan ustedes? El voltaje, el PIP. Voltaje PIP inverso. Pero en el primer cuadrante, cuando superamos el voltaje de ruptura, enseguida toma esa forma de onda. ¿Sí ven? O sea, tenemos que superar el voltaje de ruptura. Esto de aquí es cuando alimentamos en el gate y ahí conduce. Entonces, según cuánto voltaje, esta curva sería, ponerlo como, esto de aquí sería si la corriente en el gate fuera 0. ¿Sí? Si la corriente en el gate fuese ahí, aquí sería el voltaje de ruptura 1. Esto de aquí se da cuando la corriente es un poco mayor. Igualmente puede ocurrir antes. Aquí le ponemos voltaje de ruptura 2. Cuando la corriente está de aquí, IG2, claro, es mayor que IG1, ¿sí? Correcto. Y podemos ir cebando para que conduzca en diferentes voltajes según como le apliquemos corriente al gate. Eso es todo. Esto de aquí es para el SCR. Para el TRIAC es lo mismo. Para el TRIAC, y se ve aquí, sí. Para el TRIAC es lo mismo. Corriente, voltaje, pero ¿qué pasa? Que él va a conducir en ambos lados. Llegamos aquí, ahí, o llegamos aquí y acá. ¿Sí me explico? ¿No? Básicamente es eso. Básicamente es eso. O sea, en el SCR la corriente viaja en un sentido. En el TRIAC puede viajar así, corriente, o también puede viajar así, porque es alterno. ¿Sí? Ahí están los dos símbolos, SCR, TRIAC. Entonces, el tiristor va a permitirme una conducción controlada de corriente. ¿Cuándo se usa el TRIAC? ¿Cuándo se usa el TRIAC o el SCR? Voy a explicarlo más sencillo. Explicación más sencilla, voy a hacerla. Explicación más sencilla con el SCR. Ustedes han visto cuando han ido al cine que la luz la apagan de a poquito.
Cuando va a comenzar la película, la luz no se apaga bruscamente, no que la van bajando de a poquito. Eso es porque lo hacen con los tiristores. Una conducción controlada. Voy a ponerles el ejemplo más sencillo voy a ponerles con un SCR para que se entienda mejor. Miren ustedes, esta es la parte interesante. Si está aquí bien. Aquí está 115 voltios AC, 60 Hz. Y aquí ponemos la carga. Este de aquí es el símbolo del foco, un foco. ¿Qué sé yo? El foco va a ser RL, generalmente es un ohmio, es un alambre, y aquí ponemos al tiristor, al SR. ¿Sí? Ahí lo ponemos. Pero ¿qué pasa? Sí, aquí hay que poner una resistencia para que me limite la corriente, y aquí ponemos otra resistencia aquí. Y este va a un pot. ¿Sí? Lógicamente, aquí se pone siempre, o puede ser el diodo ahí, o ponemos un diodo acá, como sea mejor, como ustedes lo vean mejor, en una o en otra situación. ¿Qué ocurre? El SR conduce en un solo sentido, ¿correcto? Según el nivel del pot, miren ustedes, voy aquí a dibujar, esto es esto es en el tiempo, aquí está voltaje, no importa voltaje. La señal que me entra básicamente es así, es alterna, correcto, es alterna. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en la carga? Más o menos tengan ustedes una idea. Esto aquí es un ohmio. Aquí tenemos un K y aquí otro K. Cuando el SCR conduce, esto se va a un voltaje, o sea, el VSCR. El VSCR, cuando está apagado, es el voltaje de la línea. ¿Sí? Y el VSCR, cuando está on, es más o menos un voltio. Ok, ¿qué ocurre aquí? Miren ustedes, este voltaje va creciendo. Este es el voltaje de la línea. Va creciendo. Va creciendo. Como tenemos aquí un K y un K, la corriente aquí es despreciable. Despreciable. Entonces, la única vía para que haya corriente por aquí mientras el SR no conduce es por acá. Esto está en el aire. Es por acá. Pero como no llegamos a una corriente para que me dispare el SR, está apagado. Está apagado. No hay corriente. No hay corriente. No hay. Esta corriente no hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El voltaje en la carga, voy a poner aquí voltaje, perdón, esto es voltaje de la línea. Y este es voltaje de la carga, ¿sí? Este de aquí es el BL. ¿Se ve? BL, sí, BL. Ok. ¿Qué ocurre? Fíjense bien, mientras no se dispare el SCR,
es porque esta corriente aún es insuficiente. Cuando llegamos a una corriente tal que ya me mande un voltaje suficiente al gate, aquí recién conduce. Ahí recién conduce. Y ahí sí se me empata con el voltaje de la línea. Una vez que el SSR conduce, se queda conduciendo. Nadie lo apaga. Solo hay 3 formas de apagarlo. A los tiristores. En este caso el SSR. Si le cortamos la energía a lo que pasamos en el cruce por 0, se apagó. Como esto de aquí nomás es de media onda, aquí no pasa. Y en la siguiente semionda, otra vez, como está calibrado aquí, otra vez dispara, ¿correcto? Y otra vez se va. Y seguimos ahí. Si yo varío este pot, lo que hago es variar lo que se llama, esto se llama el ángulo de disparo. Ángulo de disparo. Ángulo de disparo. Yo este ángulo lo puedo mover variando el pot, ¿sí? En este caso, mi única variación va a ser entre 0 y 90 grados. Porque una vez que pasé de 90 grados, la señal otra vez baja, ya no puedo dispararla, ¿sí? Si no se me disparó en 90 grados, que es el voltaje máximo, ya no se me dispara. ¿Sí estoy claro? Por favor, preguntas. Entonces el SSR y el TRIAC van a permitir conducción controlada. Esto es lo que se llama, yo aquí le varío, porque varío el ángulo de conducción, esto es lo que se llama el dímer. El dímer. Dímer, esa es la palabra, significa algo así como oscurecedor, como opacador, oscurecedor, claro. Es lo que se usa para los cines. Uno lo que hace es variar, ir variando este pot para que el ángulo de disparo varíe. Es diferente, miren ustedes, es diferente. Es diferente que yo tenga el dimmer, o sea, a ver, no el dimmer, sería la onda. Una cosa es que yo tenga que me pase la onda completa, a que me pase, aquí sería el resto, aquí vendría la otra onda, a que me conduzca así. ¿Estamos de acuerdo? La media onda, otra vez también tenemos aquí. Es diferente una onda completa que media onda. Fíjense ustedes, de esa manera uno puede ir viendo cómo varía el nivel de luz. Recuerden que nuestros ojos son integradores, nuestros ojos no ven el parpadeo de la onda. 60 Hz es mucho más rápido que nuestros ojos, entonces uno lo que ve es que la luz se baja o sube. ¿Cómo haríamos para que el SSR o el TRIAC puedan conducir arriba de 90 grados? Aquí tenemos 90 grados, aquí está 0 grados. ¿Sí? O sea, el ángulo de disparo máximo, este es el ángulo de disparo máximo. Eso es en este circuito, el dimmer. ¿Cómo yo haría para que el SSR o el TRIAC se me disparen entre 90 y 180?
90 y 180. ¿Qué hago? Sencillo. Tengo que recurrir a otro elemento. Vean ustedes los apuntes que les puse al comienzo del curso en la familia de los transistores. Nos falta ver un transistor. Nos falta ver un transistor. Se llama el UJT. El UJT es interesantísimo porque nos permite variar el ángulo de disparo de un tríaco, un SSR, entre 0 y 180. El UJT. El UJT, este de aquí es su símbolo, este de aquí es el gate, que le llamamos ahora, le llamamos el emisor. Este es el transistor. Transistor se llama UJT. Es transistor de una unión. La J es por junction, en inglés unión. Transistor de una unión. Tenemos, en vez del gate, ponemos, se llama emisor. Este viene aquí. Esta es la base 2 y esta es la base 1. ¿Cómo trabaja el UJT? Es sencillo. Hay que llegar a un voltaje de disparo. El circuito típico del UJT se lo llama, acá mejor, se lo llama oscilador de relajación. Oscilador de relajación. Fíjense, por favor, en esta parte. Oscilador de relajación. Miren bien. Tengo R. Este de aquí es el emisor. Pongo un capacitor aquí. Este de aquí es el símbolo. Esta es la base 2. Aquí está la fuente más BBB. Y aquí ponemos una resistencia, qué sé yo, R1. Esta es la base 1. Mientras no lleguemos al voltaje pico, o sea, este condensador se va a estar cargando así, con una carga. Yo tengo voltaje de emisor versus tiempo. Tenemos un circuito RC, o sea, es una carga exponencial creciente, o sea, va así hasta que lleguemos a un voltaje en el cual el transistor se dispara. Ese es llamado el voltaje pico. Este es el voltaje pico. Una vez que llegó al voltaje pico, aquí está el voltaje de emisor, llega al voltaje pico, se me descarga aquí a través de la base 1. Al descargarse en la base 1, esto baja hasta un voltaje mínimo llamado voltaje de valle. Una vez que llegó al voltaje de valle, que es el mínimo, el UJT se apaga y otra vez se me carga. Y va al voltaje de pico nuevamente y otra vez se me descarga, ¿sí? Y se mantiene ahí, solito. Ese es un oscilador de relajación. Ese es el nombre. Entonces el UJT, ¿qué ocurre? Según el tiempo que le demos, yo de aquí puedo alimentar al gate de un SSR. Y aquí yo pongo la carga. Entonces yo aquí, según el tiempo de carga, este
periodo, este tiempo, me va a permitir que el SCR pueda conducir entre 0 y 180 grados. O sea, yo puedo tener un comportamiento, este de aquí es el voltaje BRL, mi BRL, puedo yo variarlo, no sé, desde algo así, como ya vimos en antes, o también que sea algo ahí nomás, nada más, o más pequeño en el tiempo, ¿sí? Yo puedo variar mi ángulo de disparo, aquí está, le pongo aquí 0 grados, 0 hasta 180 grados. Yo puedo variar cualquier rango, 0, 180 grados. ¿Sí? ¿Estamos claros? La misma teoría se aplica para el TRIAC. La misma teoría se aplica para el TRIAC. Entonces, antes de acabar la clase, quiero ponerles en la pizarra un proyecto que yo hice cuando fui estudiante, me valió ganar un concurso, pero más que todo, le gustó a mis profesores, porque es la mejor manera de entender cómo trabaja el UJT con los SCR. Hice un semáforo. Ustedes saben que en un semáforo, si yo tengo aquí un minuto, los 30 segundos son del color rojo, ¿sí ven? El rojo, ¿sí? 25 segundos es del color verde y apenas 5 segundos es el amarillo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo hace, algunas lunas, cuando era estudiante? Y me dio gusto porque además de haber ganado ese concurso, los profesores de esa época lo tomaron como materia de explicación para que los estudiantes comprendan cómo trabajan los tiristores. Fíjense ustedes, aquí tenemos tres etapas idénticas. Lo que varía únicamente es el tiempo de disparo, nada más. El tiempo para ajustarnos con el tiempo del rojo, amarillo y verde. ¿Sí? Y aquí tenemos al lado, es otro circuito aquí, tenemos aquí al lado la carga, el SCR, el tiristor, a tierra, y este de aquí, que sale de acá. ¿Sí? Esto de aquí viene
Este es un voltaje más VDD. Este de aquí es un voltaje de línea. Aquí 115 voltios. No importa. No importa eso ahí. Entonces fíjense ustedes, cuando arranca, asumamos que este de aquí es el color, asumamos que este de aquí es el color verde, correcto, el verde. O sí, el verde. Este de aquí es la luz verde, correcto. ¿Quién apaga a la verde? O mejor dicho, hagamos aquí mejor el color rojo. Aquí es el rojo. El rojo. ¿Quién apaga el rojo? Apaga el verde, ¿no es verdad? Este de aquí es el foquito verde, este de aquí es el amarillo. Cuando lanza el pulso para que dispare al verde, le mandamos aquí a un transistor para que cortocircuite y apague al tiristor. Es otra forma de apagarlo. Entonces, a lo que se dispara el verde, apaga el rojo. ¿Sí? Y lógicamente, cuando viene el amarillo, que es el que tiene que apagar al verde, aquí también ponemos otro transistor. Ahí tenemos. Y lógicamente, ¿quién apaga al amarillo? El rojo, ¿no es verdad? Entonces, el rojo, a lo que sale por aquí el rojo, aquí también tenemos un transistor. ¿Ok? Y ese es el juego. Entonces, el verde, a lo que se dispara el verde, apagamos el rojo. El verde está prendido. Le tocó el tiempo al amarillo, porque el tiempo es R por C. Esto de aquí sería R3 por C3. Esto de aquí es R2 por C2. Y aquí es R1 por segundos. Es con tiempos. Cuando le tocó, digamos, al último, el amarillo, apaga al verde, prende el amarillo. Claro, hay que jugar con los tiempos aquí. Se disparó el rojo y me apagó el amarillo. Y seguimos la secuencia. Y trabajaba bien el semáforo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está la explicación clara más o menos o no? Hola. Sí Hola. está claro, profesor. Sí ¿Perdón? está claro la explicación. Sí está clara la explicación. Yo les pedí, yo lo voy a ampliar un poquito más el lunes siguiente, pero quiero que ustedes vengan leyendo la teoría básica, lo elemental del SCR, del TRIAC y del UJT. Y dejo como trabajo autónomo que ustedes investiguen un elemento, el IGBT. El IGBT. IGBT. Es otro elemento más. IGBT. Es básicamente parecido al TRIAC o al SCR, pero tiene mejores propiedades. Pero básicamente uno tiene una conducción controlada. El tiristor trabaja de película, pero debe ser controlado por quién, ya sea por resistencias, como vimos el dimmer, o por el UJT. ¿Sí? Vénganse leyendo y entendiendo UJT, SCR y TRIAC para el día lunes, para hacer ejercicios, y por su cuenta vénganse estudiando el IGBT. ¿Sí? El lunes siguiente es la penúltima clase del curso. Así que vamos a estar un poquito medio apretadones ahí, ¿sí? Vénganse leyendo, por favor. Y el día viernes, 7 de la mañana, tenemos la lección, ¿sí? Sobre OPAMPS. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Antes de acabar la clase, ¿alguna pregunta?